Gloria al Señor, seguimos adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos, de cada uno de los amigos que nos ven por nuestras redes sociales, que están conectados. Como decía mi esposa, gracias a Dios por el pastor Salvador, gracias por Joseito, que también se conecta, nuestro pastor reverendo Josué Cancel. Gracias por todos aquellos que se conectan, que nos ven en directo y después nos verán en diferido. Sabemos que Dios es bueno, que Dios es grande, es misericordioso. Doy la bienvenida a cada uno de los hermanos que nos visitan en esta mañana, entendiendo que Dios es el que produce el querer como el hacer en el corazón de los hombres. Esta iglesia está convencida, y todo el grupo que han visto acá, estamos convencidos que Dios es el que convence, y Él es el que añade, y Él es el que trae. No por la astucia, no por el porte de las personas, por los dones o los talentos que vemos, sino porque Dios convence con su espíritu y su palabra. Bueno, amada iglesia de Jesucristo, en esta mañana he venido en estos días atrás, bien atrás, he venido siendo inquietado por el Señor de tomar una serie, de estudiar la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Y Dios me ha venido inquietando de que empiece este estudio, esta enseñanza a través de la epístola a los romanos, que hoy comenzaremos bajo un título llamado Modelo de un servidor. Estaremos este mes de noviembre, no sé si alcanzaremos o lo que el Señor permita, de poder estudiar esta epístola a los romanos, para que cada uno de los que nos estemos instruyendo, alimentando, nutriendo de esta palabra, veamos por qué la epístola a los romanos es tan importante dentro de la iglesia de Jesucristo. Llámese bajo cualquier denominación, pero que esté de acuerdo a lo que dice la Escritura, la palabra del Señor. Por eso en esta mañana voy a hacer una introducción y probablemente estaremos hablando del verso 1, como dice ahí, que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pero como mi esposa oraba, voy a también a orar en esta mañana, unos minutitos más. Dios, quiero agradecerte en esta mañana, porque me das el privilegio una vez más de poder expresar tu palabra. Y lo que tú has inquietado, amado Espíritu Santo, lo empezaré a exponer conforme tú la capacidad y el entendimiento de tu sabiduría divina, para que edifique mi vida, mi corazón, todo mi ser, y también poderla transmitir a tu pueblo, al oyente, al lector de esta epístola. Dios, gracias por estos hermanos, Señor. Dios, te pido, Padre, que tú des entendimiento, que tú, Señor, nos hagas estar atentos para escuchar lo que tú quieres hablarnos hoy. Y una vez más, gracias porque sin ser digno me hiciste digno de ser un servidor a tu mesa. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que abra su Biblia en la epístola a los Romanos capítulo 1. Voy a tomar del 1 al 7, voy a leer, pero tomaré hoy unos pocos versículos, o podré tomarlos todos según el tiempo, que ustedes saben que el tiempo es el que corre. Dice la Escritura: leo con toda la autoridad de su gracia, de su amor y de su poder en Cristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios
con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, óigalo bien, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y aquí este verso que pareciera que estuviera separado, verso 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y sigue Pablo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese verso 6 marca a lo que quiero o lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. Como introducción, vemos que esta carta, para entrar en el texto y contexto, para entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, esta carta fue enviada por Pablo a la iglesia que estaba situada en Roma, situada en la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano, una ciudad donde el apóstol nunca había ido. El apóstol Pablo nunca había ido a Roma, como lo expresa en esta carta. La mayoría de la población en Roma eran campesinos o esclavos, aunque ya muchos judíos habían emigrado a Roma y vivían allí. Muchos emigraron a Roma. Recuerden que en la antigüedad muchos fueron perseguidos, muchos fueron masacrados, heridos, y muchos emigraron a diferentes ciudades. Algunos eruditos han calculado que la ciudad tenía aproximadamente 1.000.000 de habitantes, que fue fundada en el año 753 antes de Cristo. No sabemos cómo fue que se fundó esta iglesia. Según aquellos teólogos estudiosos de la palabra, no saben cómo se fundó esta iglesia, pero aquellos que han estudiado y que estuve también indagando, podemos deducir que esta iglesia comenzó y fue fundada por el libro de los Hechos. Sacamos y extractamos que esta iglesia fue allí donde pudo haber estado el origen de esta iglesia. ¿Sabe por qué? Hechos capítulo 2 nos describe la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que usted puede leerlo en casa. Y esta narración bíblica nos conduce al evento que marcó el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Recuerde que la iglesia de Jesucristo nació en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y fueron llenos todos aquellos que se encontraban reunidos en aquella fiesta, en esa fiesta maravillosa, en la cual se congregaba mucha gente, mucho pueblo debajo del cielo en ese tiempo. Puesto que ya en Jerusalén habitaba gente de todas las naciones bajo el cielo. Mire lo que dice, veamos rápidamente Hechos capítulo 2, verso 5, para ir llevando e ir hilando a lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Hechos 2, 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Qué tremendo, ¿verdad? Repito. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y el verso 10 dice: en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos.
¿Por qué traigo estas citas a colación? Para que hilemos que esta iglesia, como les dije al comienzo, Pablo no había ido a Roma. Esa iglesia no fue fundada por Pablo. Sencillamente Pablo ahora estaba escribiendo y por eso a esa iglesia, y por eso él se estaba presentando de esta manera delante de la iglesia de los romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, como él no había ido y como él no fundó esa iglesia, sencillamente él en su saludo empieza a presentarse de la manera más sencilla y humilde: Pablo, siervo de Jesucristo. Por eso el título, modelo de un servidor. ¿Por qué se presentaba así? Porque la iglesia de Roma era una iglesia mixta. Era una iglesia mixta de judíos y gentiles, y en este orden de pensamiento bíblico expresado en esta mañana se puede interpretar que en los convertidos en Pentecostés hubo algunos que emigraron a Roma y comenzaron la iglesia de aquella ciudad. Recuerde el mandato que Jesús hizo en Mateo capítulo 28. Id por todas las naciones, predicando, enseñando, adoctrinando sobre el evangelio de Jesucristo. Estoy parafraseando el verso. Haciendo discípulos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El propósito divino de Dios que permitiría escribir esta epístola a los romanos, al apóstol Pablo, cuando Dios insta al apóstol Pablo, lo inquieta, lo inspira a escribir esta epístola a los romanos, lo está inspirando. ¿Por qué? Porque él era el que Dios iba a utilizar para guiarlos en la pura doctrina, ya que el apóstol Pablo no corrige, no exhorta como a la iglesia de Corinto cuando estaba haciendo cosas mal, sino que en esta epístola Dios utiliza a Pablo para que enseñe, para que afirme las doctrinas fundamentales. Y la doctrina principal de esta epístola es la salvación por la gracia de Dios Padre en Jesucristo. Entonces, lo que vamos a estudiar en esta carta no es que se esté corrigiendo nada doctrinal ni a nadie en particular, sino que Dios está utilizando a Pablo para que se afirme la doctrina de la salvación en el corazón de los cristianos que estaban en Roma. Y para nosotros hoy en esta mañana, pues miramos y podemos observar a lo largo del estudio que estaremos mirando o viendo. Esta epístola hace una énfasis doctrinal relacionada cómo el pecador puede encontrar perdón en Dios por gracia y por medio de la fe en el Señor Jesucristo, mostrando definitivamente y afirmando que el tema doctrinal y central es la salvación por medio de la fe en Jesucristo. La salvación que tanto Dios ha estado ofreciendo desde el momento de la caída del hombre hasta este tiempo de ahora, que solamente se puede conseguir por medio de la fe en Jesucristo, quien hizo la obra redentora. Después de esta introducción, empecemos a desarrollar nuestros versos de hoy. Dice el verso 1, vuelvo y lo reitero: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vemos que el apóstol se presenta con este saludo,
Con este saludo a la iglesia se presenta con esa sencillez como un siervo de Jesucristo, usando su forma habitual en sus escritos. ¿Qué quiere decir esto? Usando su nombre personal de Pablo, que ese nombre de Pablo era su nombre romano, para identificarse y comunicarse con el pueblo gentil a quien iba a predicar y a enseñar y a fundamentar en la doctrina del Señor. En este contexto podemos ver, amada iglesia de Jesucristo, que Pablo añade su condición personal. Pablo añade y muestra. Recordemos que Pablo fue uno de los que estudió a los pies de Gamaliel. Recordemos que Pablo era el que decía: yo soy fariseo de los fariseos, guardadores de la ley, aventajo a todos mis contemporáneos. Como quien dice en nuestras palabras castizas: yo tengo el doctorado y nadie me puede superar, porque yo soy el estudioso, perseguidor de aquellos que no cumplían la ley. Fariseo de fariseo, religioso de los religiosos. Pero ahora Pablo, en cada uno de sus saludos epistolares, como aquí en la epístola a los Romanos, se presenta como ese servidor de Jesucristo. Se presenta de esa manera en la cual muestra que Él era uno como los romanos, Él era uno como los judíos. En nuestras palabras, era uno como cada uno de nosotros, de los que estamos bajo este recinto y de los que nos están viendo. No se jactó de todo aquello que él mismo dijo, que todo lo que él había adquirido de conocimiento humanamente, había hecho religiosamente, que había perseguido creyendo que estaba persiguiendo a los que difamaban la iglesia, dice que ahora todo eso él lo estima por basura, con un solo objetivo, con uno solo, que usted y yo tenemos que tener ese objetivo de ser conocedores y servidores de Jesucristo. Ya que esa palabra siervo en ese entonces, para esa época, como para nosotros hoy, aunque es más superficial, pero nombrarse uno como un servidor, Pablo al nombrarse como servidor estaba diciendo: yo soy esclavo de Jesucristo, yo soy un esclavo del que me libertó. Presentándose a la iglesia de Roma, como no lo conocía de cara a cara, él solamente de oídas o de palabra había escuchado de aquella Roma, y Roma había escuchado de él. Pero él se presenta diciendo: yo, así como ustedes, soy un esclavo de Jesucristo. Que eso es lo que Dios quiere, que en este tiempo, en esta generación, entendamos que usted y yo somos esclavos de Jesucristo. Y si somos esclavos de Jesucristo, sencillamente no somos más que nadie, sino que nos servimos los unos a los otros. En este contexto, Pablo añade y sigue añadiendo que él es esclavo, de que está demostrando con sus palabras sinceras, porque estas palabras que fueron escritas ahí, plasmadas por él, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso me atrevo a decir que el resultado de este saludo, vemos que es una profunda devoción, una profunda humildad y disposición completamente a la sujeción de Jesucristo, a la sujeción, a la dependencia totalmente de Él. Cuando nosotros entendemos que somos siervos de Jesucristo, dependemos totalmente de Él, y no hay cabida de una jactancia que yo soy mayor que otro, sino que todos somos del mismo espíritu
espíritu, de la misma unidad, del mismo pensamiento, del mismo gozo, del mismo sentir, porque el Espíritu de Cristo es el que mora en nosotros. Acuérdese que Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Tanto que lo demostró cuando Él mismo se despojó de todo su esplendor y su gloria y vino a la tierra tomando forma de hombre, semejanza de hombre, para morir esa cruel muerte de la cruz sacrificial, para que usted y yo hoy podamos tener el privilegio de ser salvos y de ser sus servidores conforme su gracia. Miramos entonces que Pablo estaba completamente a la sujeción de Jesucristo, y que siempre, según sus epístolas y sus cartas, y desde la conversión, desde el libro de los Hechos, miramos en el camino de Emaús, vemos que él siempre se postró bajo la autoridad de Dios. Él siempre estuvo sujeto bajo esa autoridad de Dios. Y qué maravilloso es poder apreciar que para Pablo el título mayor y el mejor honor que a él, por decirlo así entre comillas, le enorgullecía, era que era un siervo de Jesucristo. En este tiempo hace falta tener ese mismo pensamiento. Hace falta tener ese mismo deseo. Pero ese deseo y ese pensamiento no se produce por mi emoción. No se produce, ay, porque yo quiero, no, sino porque yo me humillo delante de la presencia del Señor, y Él, Cristo, es el que produce ese querer y ese hacer en nuestro corazón. No es un querer uno hacer porque para que el Señor me bendiga, o para que yo sea grato delante de Dios, o para ser grato delante de los hombres. No, sino que Pablo estaba convencido de que cuando iba el camino de Emaús, aquella voz y aquella luz que resplandeció, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él en ese momento entendió porque que era alguien superior, que el Todopoderoso lo tocó, porque su respuesta fue: ¿quién eres, Señor? Cuando usted y yo entendemos ese llamado a ese servicio, entendemos que hay un Señor sobre nosotros llamado Jesucristo de Nazaret, ese nombre que es sobre todo nombre. Cuando Pablo entendió eso, dijo también: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo tuvo un encuentro personal con el Maestro. Por eso me atrevo a decir en esta mañana que Pablo estaba haciendo honor a su primer reconocimiento de parte del Señor en el camino de Damasco, donde fue alcanzado por Dios y su gracia. Y si quiere comprobarlo, mire lo que dice Hechos 9, capítulo 9, versos 5 y 6, donde dice de la siguiente manera, dice la palabra del Señor. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Miramos algo importante en este verso, que cuando Saulo tiene ese encuentro con el Señor, le dijo: yo soy Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y usted, amado hermano, que en esta mañana se encuentra bajo este recinto, usted que ha tenido ese encuentro con el Señor, cuando tenemos ese encuentro con Cristo, Él nos está diciendo: Jairo, Jairo,
Entonces es cuando viene la respuesta: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús, contra quien tú estás rebelde con tu pecado, con tu mentira, con tu idolatría, con tu mentira, con tu ira, con tu traición, con la falsedad, porque está levantándote falsos ídolos delante de ti. Yo soy Jesús que quiero rescatarte. Por eso le decía al comienzo que esta epístola es de la doctrina fundamental de la salvación, que el hombre es pecador y que Cristo es nuestro libertador. Y para poder ser ese modelo de servidor, debo entender cuál es mi posición, cuál es el estatus en el cual Dios en Cristo me ha dignificado, y su Espíritu Santo me está formando, me está santificando para poder predicar ese evangelio. Por eso dice verso 6, él temblando temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de ahí en adelante, los que hemos leído la escritura, vemos cómo Pablo empezó a caminar en el evangelio del Señor. Pero si usted sigue leyendo ese capítulo, cuando le dijo a Ananías, si no estoy mal, bueno, al servidor de ahí le dijo: Ve dónde está ese hombre que lleva 3 días de ayuno, que era Pablo ya. Le dice: ve, porque instrumento me es este. Instrumento me es valioso, lo estoy agregando yo, y le voy a enseñar cuánto se debe sufrir por causa de mi nombre. Cuando Dios nos llama a servirle, nos está llamando también a vivir los mismos sufrimientos que vivió Pablo. Vivió persecución, vivió envidia de sus hermanos, vivió difamación de sus propios hermanos, vivió traición de sus propios hermanos. ¿Todo por qué? Por causa de predicar la gracia de la salvación de Jesucristo. Porque aún muchos se levantaron por envidia, porque vieron cómo Dios empezó a utilizar y a reclamar y a decir: Dios, ¿cómo puedes utilizar a uno que mató a los cristianos, a que los metió preso en la cárcel? Pero a Dios le plació de lo más vil y menospreciado de la tierra escoger a sus servidores para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los religiosos, para avergonzar a los altivos, a los orgullosos, que porque tienen títulos y nombres creen que están haciendo y son servidores de Jesucristo. Dios empieza a formar el carácter del creyente. Y miramos que Pablo entendió ese llamado, y vuelvo y resalto, por eso él se gozaba en poder en sus saludos decir: Pablo, siervo de Jesucristo. Él empezó con ese saludo en Romano, pero después dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Pero más aparte, soy llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios. Amada iglesia, hoy nosotros, la palabra apóstol en sus orígenes es un enviado. Y Pablo y los 12 apóstoles en la antigua escritura y en la escritura del comienzo de la iglesia cristiana eran verdaderos apóstoles, porque uno de los requisitos para ser apóstol verdaderamente tenía que haber visto a Cristo cara a cara. Y Pablo vio a Jesús cara a cara en camino de Emaús. Ahora, en este tiempo, nosotros somos enviados porque fuimos llamados para ser siervos de Jesucristo.
Por ende, somos enviados ¿para qué? A predicar, a enseñar, a instruir el evangelio de Jesucristo, a doctrinar. Por eso Pablo, Dios le permitió escribir esta epístola para afirmar la doctrina de la salvación. ¿Y cuántas más doctrinas hay ahí dentro de la epístola que escudriñaremos? Por eso bajo el título en este domingo lo he puesto: un siervo, el modelo de un siervo. Vemos, amado hermano y amada iglesia que me escucha y tú que me ves por las redes sociales, vemos que un verdadero siervo de Jesucristo siempre está dependiendo de solamente de la autoridad de Dios. Porque para nosotros hoy, como creyentes en Jesucristo, no es diferente. No es diferente, amada iglesia. Para nosotros hoy, que somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, no es diferente, porque fuimos alcanzados por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios en Cristo, que es su salvación. Así que todo lo que usted y yo hoy hacemos en Cristo es por el puro beneplácito y la sabiduría y la soberanía del Dios Todopoderoso, que ahora por su gracia habita en nosotros. Y para ser un buen modelo de servidores debemos estar siempre sometidos a su palabra y a esa gracia. Y no podemos permitir que en el pensamiento, como Pablo no lo permitió, que en su pensamiento hubiera una sombra de que todo era porque él había estudiado, porque él era el escogido de Dios, porque él es el ungido de Dios, porque él sí tenía la sana doctrina. No, él no se permitió ese pensamiento, porque siempre reconoció que lo que él tenía ahora dependía y se lo había dado Dios a través de Jesucristo, y que ahora era un honor poder servir al Dios creador de los cielos y de la tierra por su puro amor. ¿Sabe por qué? Porque Pablo entendió que el Señor Jesús pagó un alto precio en su obra redentora, que sufrió en la cruz del Calvario, que lo sufrió por el lugar tuyo y mío, y que Él tomó esa posición para que hoy seamos dignos de ser siervos de Él. Pero lastimosamente, amada iglesia, nosotros tenemos superficialmente esa obra que Dios hizo. Se nos ha olvidado que Él murió y resucitó para dar vida a todo aquel que en Él cree, como lo dice Juan en su evangelio. Y al ser redimidos, ahora nosotros como sus redimidos somos sus siervos. Se nos ha olvidado, porque ahora somos posesionados. Ahora nuestra vida, que antes era ocupada por el pecado, por las obras de las tinieblas, ahora nuestra vida, por la redención y por la gracia de Dios Padre en Jesucristo, y por medio de la fe, usted y yo somos dignificados. Nos ha cambiado de la muerte a vida. Nos ha puesto en una posición digna de llamarnos sus hijos, sus siervos, sus predicadores, sus heraldos. Eso es lo que Pablo empezaba a saludar y a dar a entender a la iglesia de Roma, que ahora, como eran hijos de Dios, estuviesen firmes en la doctrina de la verdad, que es Jesucristo, y que todo eso proviene de Dios Padre en Él. No se jactaban por ser el ungido. Es que a mí Dios me llamó, yo sí tuve el encuentro, yo tuve una experiencia súper espiritual. No. Pablo siempre tuvo cuidado con ello, porque aun cuando él tuvo esas experiencias, él dijo: conozco un hombre que no sé si en el espíritu o si en el cuerpo, pero que fue hasta el tercer cielo. Y habla en una tercera persona, pero era él el que había vivido esa experiencia.
Hoy cualquier experiencia que tiene el ser humano que dice estar en Cristo, ya se cree el chacho de la iglesia en general, hablo yo. Miramos entonces que ahora como sus redimidos somos sus siervos. Porque como les dije hace un momento, somos posesionados por Cristo y estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso fui a Gálatas capítulo 2, verso 20 para confirmar lo que les estoy diciendo en esta mañana. Dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta mañana lo que quiero, lo que deseo, lo que Dios me inquieta es hacernos entender y yo entender de que Cristo es el todo de tu vida y de mi vida. No es de nuestras capacidades, no es de nuestra astucia, no es de nuestra presencia, aunque yo no la tengo. No es por lo que es bonito, no, sino que es todo por la gracia de Dios, porque Dios lo hizo todo por ti y por mí. Por eso yo ahora debo despojarme, debo quitar todo lo que impide que mi amado y yo tengamos esa intimación y podamos caminar firme, irradiando la luz de Cristo y el olor del conocimiento de que Él es el que mora en mi vida. Siguiendo con nuestra línea de enseñanza en esta mañana, Pablo concluye el verso 1 con la siguiente frase que dice: apartados para el evangelio de Dios. Quiero que lleve su mente, usted que ha conocido, que degusta, y si no ha conocido ni ha gustado del evangelio, hoy es el día que Dios te está invitando a que sea parte de ese evangelio, a que sea parte de ese séquito de servidores, a que sea parte del séquito real, a que sea parte del rebaño de Dios, a que sea parte de ser hijos de Dios. Pablo le habla a la iglesia de Roma como nos habla hoy a nosotros: apartado para el evangelio de Dios. Qué maravilloso. Pablo se está mostrando y le está diciendo a los romanos: aunque no los conozco, soy un servidor, soy llamado a ser apóstol, pero más que ello, estoy apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Estoy apartado para llevar la buena noticia de que Cristo vino y nos libertó del dominio del pecado por medio del derramamiento de su sangre y resucitando al tercer día para que usted y yo tengamos vida en abundancia. Apartado para el evangelio de Dios. Un evangelio que Dios había prometido antes por sus profetas en las escrituras. Una noticia buena, porque la mala fue que Adán y Eva no quisieron creerle a Dios y no le obedecieron. Dios les dijo: no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Pero ellos en su deseo vio que era bueno el fruto, vio que era delicioso, pero no tanto el fruto, sino saber lo bueno y lo malo, saber que serían como Dios, conociendo el bien y el mal, y fueron codiciosos, tomaron el fruto, lo comieron, y dice que sus ojos fueron abiertos a la ciencia del conocimiento del bien y del mal, pero su espíritu, su comunión con Dios fue cortada, fue muerta para con Dios en esa intimidad. Y ahora Pablo, ratificándole a la iglesia de los romanos y a nosotros hoy como lectores y oidores de este evangelio, nos dice:
Oiga, ustedes, voy a parafrasearlo, están apartados para el evangelio de Dios. Entonces, no tengan en poco ese llamado, ese don tan maravilloso que Dios nos dignificó, que nos dio un estatus importante, que aunque aquí en esta tierra, en este peregrinar que estamos en este mundo, no nos valoren, pero que seamos gratos delante del que nos llamó, del que nos escogió, del que nos salvó, y que podamos ser dignos de poder participar de esa buena noticia. ¿Para qué? Para que Él sea revelado en el tiempo de su venida y nosotros seamos revelados con Él cuando nos diga: venid benditos de mi Padre. Eso es lo que Dios nos está ratificando, que en este tiempo donde se ha opulado tanta maldad, donde se está moviendo tantas cosas, aún corrientes dentro de la iglesia cristiana, Dios nos está diciendo: no se jacten, porque eso no es el evangelio. El evangelio es sufrido, es sacrificial. Pero hoy en día nosotros no queremos vivir ello como lo vivió Pablo. Hoy en día nos sacrificamos para otras cosas, sacrificamos tiempo para otras cosas, pero no sacrificamos tiempo para tener el honor, tener la certeza y la seguridad, la dignidad de poder ser esos heraldos y transmitir el evangelio de la verdad. Esa buena noticia que necesita ese mundo que está afuera, que necesita nuestro esposo, que necesita nuestros hijos, que necesita nuestros familiares, que no importa que nos rechacen, que no importa que se burlen, que no importa que menosprecien, que no importa que los mismos hermanos en Cristo censuren de ti, hablen de ti, rajen de ti. Déjalo, déjalo. Son palabras vacías y huecas, porque hemos entendido que nosotros estamos en Cristo, crucificados con Cristo, y por hacer el bien, la verdad de Él, nos dirán, nos difamarán, nos señalarán, porque eso da a entender que el que está hablando de ti, el que te está señalando, tiene miedo, tiene envidia, está celoso, está herido y no puede disfrutar la presencia de ser digno de un siervo de Dios. Lo maravilloso, lo precioso es que usted y somos apartados por ese evangelio que fue prometido. Y lo maravilloso de esta conexión de estos versos es que el siervo o los siervos de Jesucristo nos hace Dios en Cristo representantes de ese evangelio prometido, y predicar y enseñar en su nombre. ¿A cuánto no nos gustaría que nos nombraran embajadores en un país, representantes de Colombia en cualquier país? Aún es más, no me voy a ir tan amplio. ¿A cuánto no nos gustaría que en la empresa o en el lugar donde estemos trabajando me presenten como el jefe de personal, representando a mi jefe, representando quizás el nombre de la empresa? ¿A cuánto no nos gustaría? Y mucho más me gustaría si hay buena retribución. ¿A cuánto no nos gustaría? Pero cuánto más no estar alegres y gozosos de que somos representantes de Cristo. Pablo le dice a la iglesia de Corinto que somos embajadores, que somos embajadores apartados por Cristo para que llevemos esa buena nueva del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Cuando le hablo del evangelio, literalmente está direccionando o significa buena noticia. Lo que Dios quiere, amada iglesia, es que usted y yo demos esa buena noticia. Que aunque el mundo, todo lo que ofrece, cuando me refiero al mundo es a todos los hombres, y más en este tiempo de política, a todos esos hombres que hacen promesas, a todos esos hombres que ofrecen tantas cosas, mientras que logran su objetivo, esos hombres tienen una finalidad si no se vuelven a Cristo. Porque ellos están siendo mensajeros y embajadores sencillamente
de su propia ambición. De yo quiero ser presidente, yo quiero ser el vicepresidente, yo quiero ser el ministro, yo quiero hacer aquel, yo quiero hacer. ¿Y sabe por qué? Porque es que hay buena ganancia. Yo a veces me pregunto, ¿por qué tanta gana de ser político? Hay buena paga. Aunque digamos, no, yo lo hago para servir a la humanidad. No. Sí, eso, démosle el beneficio de la duda. Sí, eso es bueno. Vamos a decir que sí. Pero lo que más estoy pensando es en el lucro que me está llenando mi bolsillo, porque voy a estar bien, no me va a faltar nada, tengo buenas prebendas, Por eso hoy la persona más pequeña hasta la más grande quiere ser político, por los beneficios. ¿Cuánto más nosotros, que Dios nos dice que somos sus embajadores, y el beneficio que usted y yo tenemos es la vida eterna? La vida eterna, amada iglesia. Eso estaba diciendo Pablo. Oiga, ustedes fueron apartados para la vida eterna, pero mientras peregrinamos en esta tierra, seamos esos servidores de Cristo, pero a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Porque cuando lo hacemos a la manera nuestra, son esas obras que no son gratas delante de Dios. Son esas obras. Ha pasado el tiempo. Yo sé que voy a seguir con esta enseñanza hasta que el Señor me lo permita, y si me da la fuerza y la salud. Pero quiero concluir con los siguientes versos. El versículo 5 y 7 de la epístola a los Romanos. Dice el verso 5. Pero para poder entender el 5 voy a volverle a leer el 4. Dice que fue declarado hijo de Dios. ¿Quién? Jesucristo. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por quién? Por el mismo Dios Padre. Por la resurrección entre los muertos. Y dice el verso 5. Y por quien recibimos la gracia, o sea, la salvación y el apostolado, o sea, el ser enviados para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Wow. Cuando entendemos esto, qué maravilloso. Dice el 6, que es lo que me marcó cuando estaba leyendo esta parte. Dice, entre las cuales, ponga su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Cómo? Como siervos de Él, como enviados de Él. Dios te ha llamado para ello. Muchas veces nos enseñaron o entendimos, como de pronto yo lo viví un tiempo, entendiendo que el objetivo era que Dios me salvaba y pare de contar, y yo voy para el cielo y más nada. No. Cuando Dios dice aquí que entre los cuales también vosotros fuimos llamados a ser de Jesucristo, quiere decir que Él puso de su vida en mí, y que ahora voy caminando mientras que Él me llama, o mientras que Él viene, voy mostrando las obras que Él preparó de antemano para que usted y yo andemos y anduviésemos en ellas. Eso es lo que el Señor quiere. Iba a decir algo, pero no. Dice verso 7, a todos los que estáis en Roma. Ahí ya empieza nuevamente Pablo a dirigirse a la iglesia en Roma. A todos ustedes, amados de Dios. Oiga, amados de Dios. Usted puede pensar un segundo que usted es amado de Dios. Si nosotros como hijos anhelamos el amor de nuestros padres, que nuestro papá nos diga, te amo, hijo, te amo, pero no de palabras, sino de todos los hechos. ¿Cuánto no podemos pensar nosotros que somos amados de Dios? Él lo dio todo por usted, por mí. Él lo hizo todo por usted, por mí. Somos amados de Dios.
Somos su real sacerdocio, somos su nación santa, somos su pueblo adquirido por Él, por esa obra redentora en Cristo. De tal manera nos amó que Él se dio para morir por nosotros. Somos amados de Dios, que ahora no nos dice que somos servidores, sino que somos sus hijos. Y no solamente ellos, sino que dice ahora son mis amigos, porque a nuestros amigos, si usted lo ha experimentado, a los que le decimos de ser amigos, les contamos todo lo que pasa en nuestra vida, y no muchas veces a nuestro hermano, ni a nuestro padre, ni a nuestra madre, sino le contamos todo a nuestro amigo. Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro Señor, por ende somos sus servidores, y en esta tierra debemos vivir para agradarle a Él. Todos que están en Roma, todos los que están en Colombia, en Sudamérica, en Norteamérica, en Centroamérica, son amados de Dios. ¿Llamados a qué? A ser santos. No los santos que conocemos, sino cuando esta palabra se está dando una connotación a ser separados para Dios. Porque hemos sido separados para Dios. Él nos amó de una manera tan preciosa que usted y yo debemos vivir para agradarle. Eso fue lo que entendió Pablo. Por eso lo que les decía al comienzo, para él era un honor, era una alegría, era un gozo. La mayor corona de su vida era poder decir: yo soy siervo de Jesucristo. Y lo podía decir con toda la libertad. Porque aún él dijo: si no estoy mal, bueno, no quiero a equivocarme, pero puedo pensar que él meditaba y pensaba que alguien diga algo de mí, si es que no he vivido para Cristo. Porque él lo que dijo fue: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero era tanta su devoción de ser siervo de Cristo que dijo: pero me encuentro en estrecho, Para mí el morir, maravilloso. Qué delicia estar en la presencia de mi Padre. Pero yo quiero estar en medio de vosotros para seguir instruyéndolos de lo que es la vida de un hijo de Dios como servidor. Puedo decir que al entender este señorío de Cristo, vemos o discernimos que Cristo posee la divinidad y la humanidad, siendo así el modelo para que seamos sus servidores. ¿Quiénes? Los que hemos creído en el Hijo y le hemos recibido. Lo maravilloso de esto, amada iglesia, y poderoso de esta enseñanza, es que por la gracia de Dios hemos sido designados a través de Jesucristo para que manifestemos que somos sus siervos y seamos revelados como hijos de Dios en la gloria de su resurrección, es decir, en la segunda venida de Cristo. Eso es lo que Dios quiere y anhela de usted y de mí. Padre, en esta mañana quiero darte gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que me ayudes a seguirte y a modelar tu servicio como lo hizo el apóstol Pablo. Porque el mismo apóstol, Señor, me habla tu palabra de que yo no debo quitar la mirada en Cristo, que debo proseguir el blanco a ese supremo llamamiento que tú nos has hecho y que tú te has revelado a la raza humana, y que hoy, por la gracia tuya, Padre, podemos recibirla conforme tu poder del Evangelio. Pero retomo las palabras de Pedro, Señor. ¿Cómo oirán el Evangelio si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les hable? ¿Cómo seguirán si no hay quien les enseñe? Todo esto, Padre, en un 90% se ha perdido en este tiempo, lo de tu casa, de tu iglesia, de tus servidores.
Porque hoy nos afana más el número de personas. Me afana más el número del cuaderno de la contabilidad. Me afana más mi credibilidad o mostrarme al ser humano, Señor, o mostrar de que tú me has llamado, cuando no me afana de que tú, Señor, me llamaste a multiplicar. Me llamaste a sumar, no a restar ni a dividir, no a señalar ni a censurar, sino a que todos juntos como iglesia nos demos cuenta que no estamos bajo un nombre, un rótulo, sino que debemos estar unidos bajo la doctrina de la salvación, de la santidad, de la sola fe, de la sola escritura, del solo espíritu. Padre, ayúdanos a mantenernos en tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a ser esos servidores. Ayúdame, Señor, a ser un modelo de servidor a la manera tuya. No, Señor, de manera humana, emocionalista, sino a la manera de vivir una vida de espíritu, donde Dios, tu obra, tu semilla, tu palabra, produce el fruto a 100 por 1.